serie de modificaciones que tendrán que ver y van a ser determinantes para el futuro de nuestro país. Entre otras cuestiones, afecta, bueno, distintos ámbitos de nuestra vida social y económica en cuanto a nuestros derechos humanos, laborales y demás. Hoy vamos a tomar un punto específico que tiene que ver cómo afecta este decreto, ¿no? Este DNU propuesto por Milei y compañía al ámbito de la cultura. Por eso, bueno, vamos a estar charlando en unos minutos nada más a través de Zoom con Luciana Cervera Novo. Se me cayó la vincha, ya había comenzado muy bien, perdón. Con Luciana Cervera Novo, que bueno, es actriz, directora y bueno, viene manteniendo una militancia también muy importante en este sentido. Tengo entendido, Cande, que ya está conectada la invitada, ¿verdad? Bueno, vamos a tomarnos entonces unos minutos para presentarla como corresponde a Luciana, que es una genia. Luciana Cervera Novo, actriz, directora y profesora de teatro. La conocí actuando en Ricardo III, donde realmente la rompe, y en su unipersonal llamado Luisa, donde cuenta, bueno, la historia de Luisa Cervera Novo, su bisabuela, que, bueno, en esta obra toma una perspectiva, una mirada de género, podemos decirlo, ya lo va a explicar seguramente mejor, sobre lo que era, bueno, ser una mujer migrante, madre soltera, a inicios del siglo XX. Así que, bueno, le damos la bienvenida a Luciana. ¿Cómo va? Bien, ¿cómo estás? Todo bien, acalorada, me imagino. Llegaste bien. Llegué bien, sí, veníamos hablando en el camino y le decía, estoy muerta de calor, no llego más. Pero bueno, hemos llegado. Contenta de tenerte del otro lado, hace rato que queríamos hablar con vos. Y bueno, Luciana, para quienes por ahí no te conocen, la verdad es que la rompés en el teatro, tuve la oportunidad de verte en 2 oportunidades. Me gustó muchísimo tu trabajo en Luisa. De hecho, pude ir a la última función, que bueno, tuvo una charla debate posterior, la verdad que le pude hacer la salida completa, digamos, estuvo buenísima, donde bueno, participó Victoria Montenegro y donde el foco fue justamente, ¿no? En los derechos humanos por un lado y cómo interpelar a las nuevas generaciones, ¿no? Con toda nuestra historia más reciente, pero que por ahí en generaciones más jóvenes a veces eso no se percibe de igual manera. Me gustaría que puedas contarnos un poquito, para quienes están sumando a la audiencia y demás, ¿cómo encaraste esta obra, Luisa? Que sé que en este momento están ahí como en un pequeño stand-by y viendo cómo seguir. Pero bueno, es tan maravilloso realmente el trabajo que realizaste que me gustaría que puedas contar un poquito sobre cómo fue ese proceso, ¿no? de llegar a contar la historia de tu bisabuela. Bueno, Luisa nace de la necesidad, como siempre, de sanar un poco mi historia, de sanar la historia sobre todo del linaje femenino de mi familia, porque, bueno, por eso es que Luisa entiendo que tiene esta perspectiva de género, como así también la primera obra que escribo, que es Los sueños de Matrioshka, que también hablaba de la historia de mi familia. Yo soy nieta de un detenido desaparecido, militante del Partido Comunista. Y bueno, en esta primera obra de Los sueños de Matrioshka yo hablaba un poco también de las mujeres que habían quedado y las consecuencias generacionales post la desaparición forzada de un ser querido, ¿no? Y bueno, y después Luisa ya aparecía un poco en esa obra y una vez yo estaba con unas amigas y les decía, che, quiero hacer un material unipersonal o algo que yo me pueda mover sola, digamos, sin necesidad de un grupo, porque, bueno, a veces es como complejo, y tener un material ahí para poder ir, viajar, no sé. Y bueno, y como siempre la escritura es como digamos, un ejercicio de catarsis para mí, y empecé a escribir la historia casi sin querer de mi bisabuela, de Luisa, que de por sí es como la obra, bueno, gran parte de la obra es biográfica sobre su vida, y hay otra parte que no, que es ficcionada. Pero bueno, nada más la parte gráfica de mi bisabuela siempre me pareció hiper teatral o cinematográfica o lo que se quiera, porque bueno, una vida un poco de película. Y bueno, como migrante española, ¿no? O sea, yo sé de una España ya en ebullición y llegar acá y todas las cuestiones que atravesaban las mujeres migrantes acá en la Argentina de principios del siglo XX. Entonces,
tras todo lo que ella después vive y junto a la desaparición de su hijo, mi abuelo Luis, bueno, me parecía como un material súper enriquecedor. Así que empecé a escribir, en paralelo que empecé a escribir, Analía Mata, que es una amiga mía, pero también dramaturga, directora de Ricardo III, me ayudó, me dio como un poco una tutoría ahí con respecto al texto. Y bueno, y después en pandemia, lo que son los procesos de ensayo, cuando ya le había propuesto a Natalia Cale, que es mi directora, el texto, y ella me dijo, re sí, como siempre, Nati. Pero bueno, nos agarró la pandemia, entonces decidimos nosotras dos solitas, para que no nos destruya la mente la pandemia, juntarnos en el living de mi casa, y ella tenía permiso para transitar, porque además es personal de salud, además de ser, digamos, actriz y directora. Y bueno, empezamos el proceso de ensayos. Después sumó, por supuesto, Agustín Mulet, que es el músico en escena, que es mi sobrino, y Soledad Yardi, nuestra asistente, ¿no? Eso es un poco un resumen de la historia de cómo nace Luisa. ¿Tuvo algún tipo de impacto familiar? Bueno, mencionabas recién que tu sobrino, de hecho, bueno, lo pude ver, está como músico en escena. Si mal no recuerdo, tu hermana es historiadora, ¿verdad? O socióloga, no recuerdo bien. Historiadora, me parece. Mi hermana es periodista, claro, mi hermana es periodista, nunca ejerció del todo porque también es docente, entonces ejerció más de la docencia, pero bueno, vos fuiste la función del 9 de diciembre, un día como muy emblemático, y por eso decidimos hacer esa última fecha y la función 45 de Luisa, que ella sí tomó a cargo la moderación del debate que tuvimos con Vicky Montenegro y Ana María Cariaga, que también es una gran referente de los derechos humanos, como sobreviviente del Atlético, y también su madre era una de las fundadoras de Madres de Plaza de Mayo, también detenida, desaparecida y asesinada en uno de los vuelos de la muerte. Así que mi hermana, bueno, tomó esa moderación, sí. Está bien. No, bueno, te consultaba por el impacto familiar, ¿no? De ver, bueno, plasmada en una obra de teatro la historia de un antepasado de la familia, no tan lejano tampoco, ¿no? Como es el caso de Luisa. Y que toca la historia de cerca también, de alguna forma, de tu abuelo, ¿no? Desaparecido en dictadura. Sí, bueno, la familia primeramente siempre acompaña un montón, todo mi trabajo como actriz, pero bueno, obviamente lo referido a las obras como Luisa o Los sueños de Matryoshka, que eran vinculadas a lo familiar, bueno, siempre fueron apoyadas por toda mi familia en conjunto, pero bueno, sí, tuvo un impacto, que yo siempre digo que, bueno, en las familias el tema es, en las familias de quienes fuimos víctimas, ¿no? del terrorismo de Estado, con familiares detenidos desaparecidos, siempre es un tema que igual no siempre es tan fácil, ¿no? Nosotros como nietes fuimos quizás quienes tomamos un poco más la militancia, porque mi viejo, mi tío, bueno, lo viven desde un lugar mucho más cercano, más neutral. Y bueno, cuesta también un poco, ¿no? Y sin embargo, bueno, están, por supuesto, siempre presentes militando, y bueno, con la obra sigue emocionado, como viste, que la historia de Luisa esté circulando, nada más ni nada menos, y con esa vuelta de tuerca que le dimos, ¿no? Que tenga, que sea una heroína, por así llamar, porque creemos que estas mujeres fueron, ¿no? Como un poco el corazón de ese feminismo que de a poquito fue naciendo, y que sin darse cuenta nos estaban abriendo los campos que ahora tenemos, ¿no? Dentro del feminismo. Exactamente. Sí, y por otro lado, bueno, sé que en la actualidad esta obra se encuentra, ¿no? en stand-by, a menos que tengas alguna novedad para compartir con nosotros, pero también consultarte en esto, ¿no? Sé que con Ricardo III también están haciendo todo lo posible por volver, creo que en marzo, si querés compartir un poquito al respecto, y teniendo en cuenta, bueno,
que siempre fue complicado, ¿no? Tal vez hacer teatro independiente, si querés hacer una lectura sobre eso, pero bueno, también teniendo en cuenta el contexto actual en el que estamos, socioeconómico, difícil para todos, pero bueno, sobre todo, ¿no? Para todo lo que tiene que ver con la cultura. ¿Qué podés comentarnos? Bueno, sí, ambas obras están como en un stand-by hasta marzo. Luisa siempre tiene el carácter de girar, porque hicimos como muchas temporadas en Capital, entonces bueno, sí, en marzo seguramente ya estamos ahí cerrando algunas fechas, porque además por el mes de la memoria siempre participamos de alguna movida, así que bueno, ahí estamos viendo. Y Ricardo III efectivamente vuelve el viernes 1 de marzo a las 21 horas en Ítaca Complejo Teatral, con toda la alegría y la complejidad que eso lleva, que es que sí, que es teatro completamente independiente. Nosotros estamos ahora haciendo como una campaña de quesitos, que es esta forma virtual de ayudar económicamente para la producción de la segunda temporada, más o menos todo lo que tiene que ver con la difusión de la obra, ¿no? Que es lo que más necesitamos en este año. Primeramente porque el contexto es muy difícil para el teatro, ya lo fue un poco en el pasado porque, bueno, no vamos a negar tampoco la inflación y todo lo que se fue gestando, que hoy por hoy, bueno, ¿no? Se desbandó completamente con el actual gobierno y bueno, con las políticas que además amenazan al teatro independiente, estamos viéndonos obligados a buscar recursos y formas de sostener la cultura independiente por sobre todas las cosas. Digo, más allá del año que nos toque vivir, para nosotros es muy importante que podamos seguir arriba de los escenarios, sobre todo con Ricardo III, que es una obra tan necesaria, porque si bien es un Shakespeare, y la obra fue hecha por el año 1500, es tan vital y tan actual, ¿no? Que bueno, para mí es como muy importante y para el grupo que el proyecto circule. La verdad no sabemos, si te soy honesta, es como que hay mucha incertidumbre, no sabemos cómo van a funcionar las temporadas, cómo van a funcionar los teatros. Nosotros particularmente, y con la iniciativa de Ítaca, que es el teatro, estamos ofreciendo ahora como una preventa de entradas a precio de enero, para que la gente pueda acceder a entradas para marzo al precio inflacionario de enero. Esto es increíble, sí. ¿No? Pero en febrero va a cambiar y en marzo seguramente también, y así, ¿no? O sea, es insostenible. Y bueno, nada, para el bolsillo del trabajador, de la gente que consume teatro y cultura, sobre todo el independiente, es difícil pagar una entrada. Lo es para mí, que soy actriz, claro, y que no estoy pudiendo ir a ver nada porque no lo puedo pagar. Entonces, bueno, viendo formas de que se pueda sostener. Y bueno, y eso es con el esfuerzo de absolutamente todos y bueno, y también de seguir defendiendo, digamos, como artistas y de todo lo que implica el teatro independiente. Sí, y también pensaba, ¿no?, al escucharte esto de, a veces se cae, ¿no?, desde esta mirada del imaginario por ahí, de que, bueno, la persona que actúa únicamente se dedica a eso, y realmente como están planteadas las cosas hoy en día y como ya vienen planteadas desde hace mucho tiempo en realidad, creo que debe resultar muy difícil, como para cualquier ciudadano o ciudadana, pagar el alquiler y mantenerse básicamente, ¿no? Trabajando únicamente como actriz. Entiendo que vos también sos profesora. Bueno, ¿cómo lo estás viviendo, ¿no?, desde el lugar también de la docencia, toda esta situación actual? Sí, bueno, por supuesto soy actriz, son mis dos patas económicas, en economía. Yo lo estoy viendo muy preocupada y en lo personal muy tocada. Yo ahora en marzo soy de las inquilinas que tiene que renovar el alquiler y bueno, me plantearon 5 veces más el precio que yo estaba pagando.
es un valor que no puedo pagar. Entré como en la locura de todos los inquilines que nos dimos con el desquicio, ¿no? de los propietarios de querer salvar no sé qué, y de ajustar a valores que son impagables con un sueldo promedio, ¿no? Ni siquiera te hablo del sueldo como docente, artista, ¿no? Claro. Que digo, el sueldo promedio de cualquier trabajador. Y bueno, inmersa en la realidad por completo, habitacional, desde la educación también, preocupada porque, bueno, hay toda una serie de políticas que se plantean en este gobierno que van muy en contra de la defensa de la educación pública, de la defensa del teatro independiente, del arte, de la cultura en general. Entonces, digo, como que todas mis patas ¿cómo se ven? Que en realidad creo que es las patas de todo, ¿no? Que el bolsillo del trabajador, de la trabajadora hoy está haciendo un foco ahí de guerra que angustia mucho. La verdad es muy angustiante el panorama. No quiero ser pesimista, pero no tengo otra nada más que la de desamparo y angustia. Un poco eso, ¿no? Sí, perdón si me metí con un tema tal vez un tanto personal, pero es la situación común de muchas personas. De hecho, nuestra invitada del primer programa, en un momento, bueno, de la conversación se dio y también nos decía, en este momento estoy buscando alquiler donde sea bueno, barato, o sea, lo que pueda conseguir, y creo que es un factor común de muchísimas personas, y creo que también está bueno poderlo visibilizar desde los medios de comunicación, porque a veces pareciera ser, cuando uno ve los grandes medios, ¿no?, hablando sobre la situación habitacional de las personas, que se habla como de un abstracto que, bueno, que le está pasando a un sector pequeño de la población. Y por el contrario, creo que somos muchas quienes estamos atravesando esta situación hoy en día. Y si no es la búsqueda de alquiler, es, bueno, cómo sostengo, cómo solvento el alquiler que tengo, ¿no?, con esta inflación que sí, ya estaba, pero que ha empeorado muchísimo, ¿no?, en este mes, entre mediados de diciembre y enero, digámoslo todo también, ¿no? Bueno, por otro lado, Luciana, quería consultarte un poco sobre, ya metiéndonos un poquito, ¿no?, sobre el DNU, sobre este decreto de necesidad de urgencia que está planteado por el gobierno, donde, bueno, proponen, ¿no?, cierto desfinanciamiento de todo lo que tiene que ver con la cultura, en el tema de la música, el cine. En esta radio hay un montón de programas de cine y gente dedicada al cine que bueno, están todo el tiempo visibilizando justamente lo que está sucediendo. Pero bueno, compete también, ¿no?, a bibliotecas populares, al teatro. Me gustaría que puedas contar un poquito para quienes se están familiarizando, porque creo que hay tantos puntos del DNU y nos afecta a la sociedad toda, que bueno, quienes por ahí no se dedican tanto, ¿no?, a ámbitos de la cultura, quedan un tanto ajenos, ¿no? Porque, bueno, estamos preocupados por el alquiler, por llegar a fin de mes y demás, y pareciera ser algo de un solo sector, cuando no es así del todo. Sí, es que son tantas vertientes, ¿no? Sí. Digamos, esto que vos decías de lo habitacional, de lo laboral. Yo también tengo amigas investigadores del CONICET que están en el mismo camino de angustia y de destrucción de su trabajo, de quizás más de 20 años. Y bueno, de un montón de ramas más, ¿no? Pero puntualmente en la cultura, con estos recortes que se pretenden hacer sobre algo que es de total ignorancia, que es que, bueno, por hablar puntualmente del Instituto Nacional del Teatro o del Fondo Nacional de Artes, que son entes autárquicos que se autofinancian, con lo cual es muy poquito que tiene, digamos, a nivel estatal del ENACOM, pero además que genera mucho más valor después del que recibe, y que son tan importantes. Yo voy a decir esto, ¿no?, que para mí fue mi mirada y bueno, la puedo disentir con muchos artistas, colegas, pero a mí lo que me interesa de la defensa del instituto y del fondo es sobre todo a nivel federal, ¿sí? Okay. Yo trabajo mayormente haciendo teatro en la provincia, en el conurbano bonaerense, pero mayormente en Capital Federal,
donde por supuesto la competencia, por así llamar, teatral es mucha, ¿no? Para este tipo de subsidios, y honestamente no siempre recibimos subsidios todas las producciones teatrales independientes, por el contrario. El instituto tiene un fondo de una cierta cantidad de subsidios, que eso se hace totalmente transparente, eso está publicado, lo puede ver cualquier persona. Pero bueno, se debe a que somos muchos y muchas en el campo teatral de la ciudad de Buenos Aires, pero a nivel federal para mí es sumamente importante, porque vos pensás, Carmen, que hay pueblitos, lugares chiquititos donde tienen un teatrito, un centro cultural, una salita, no sé, cualquier plaza o festival pequeño que se financia con la ayuda de estos programas, de estos entes, de estas instituciones, perdón, y que para ellos son fundamental, porque en ese sentido se termina, y esa persona en el medio del pueblo que puede bajar y ver alguna producción pequeña, itinerante, se sumaría, ¿no? Se sumaría por completo. O sea, creo que nadie tiene noción de los alcances de la destrucción de este tipo de fondos, porque el otro día justo yo viajaba a Bariloche unos días a ver una amiga mía y a ver un dúo teatral barilochense, y ellos están en Bariloche, imagínate, trabajan, no sé, 3 meses al año, porque después del invierno es muy crudo y no funciona la actividad teatral. Y bueno, cuentan, entre otras cosas, con apoyos del Instituto Nacional del Teatro a su quehacer teatral, que no es más ni menos que para poder financiar sus funciones, sus producciones, no por nadie se llena de plata, que esto también la gente tiene que saber, nadie se llena de plata con estos subsidios. Son para financiar las producciones, la escenografía, el material gráfico, el diseño de iluminación, de vestuario, no sé, la gente debe imaginar que nosotros estamos llenos de plata con no estaría pasando, gente, claro, no. No estaría sucediendo. No estaría sucediendo. Desmistifiquemos eso también. Yo esa discusión lo tengo entre los colegas, que como digo, bueno, cuando recibimos un subsidio tampoco es que siempre, y cuando lo recibimos no es tanto a los precios, ni hablar de ahora, y no es más que para producir nuestro trabajo, no, nadie se queda con plata de sobra, ni es más, por el contrario. Ricardo III, nosotros le llamamos, Carmen, un año y monedas. Ese año y medio de monedas a mí no me pagó nadie el viático hasta Capital, ni el tiempo invertido, por el contrario, pues, pusimos plata, de hecho, para solventar la producción, que después fuimos recuperando las entradas. Bueno, la gente por ahí tiene un imaginario que no es, y bueno, por eso es muy importante que estos apoyos sigan. Sí. También pensaba en esto de cuánto hay de decisión política, ¿no? En los gobiernos en general de contribuir a la cultura. Tal vez hoy por hoy no contamos claramente con un gobierno que apoye la cultura, no tiene el foco en eso, pero preguntarte cómo fue, bueno, el contexto anterior, el gobierno anterior, también si tenés alguna crítica, mirada, reflexión, algo que quieras compartir con nosotros respecto a, bueno, si hubo alguna continuidad, ruptura y demás en cuanto a las políticas públicas, ¿no?, orientadas al apoyo de la cultura, puntualmente en el teatro, que es el ámbito que a vos más te compete. Bueno, es polémica la pregunta también. Yo soy bastante crítica del gobierno, sobre todo el anterior, ¿no? El último, porque, bueno, creo que también, bueno, se dejó estar y se permitió a que todo esto ahora esté sucediendo. Y con respecto a las políticas, creo que, mira, a nivel provincial, por ejemplo, acá en la provincia de Buenos Aires, por el conurbano y eso, como que hubo muchas políticas culturales. Nosotros, por ejemplo, el año pasado hicimos funciones de Luisa
acá en el municipio de Lanús, que no era oficialista, ahora sí lo es. Volvió el peronismo acá al municipio, pero bueno, y bueno, digo, pero también había un motor ahí de la provincia, ¿no? Que incentivaba estas cuestiones y me parece que, siendo crítica, bueno, nunca son suficientes las políticas culturales, siempre deberían ser más, pero bueno, nada se compara al planteamiento que estamos teniendo en este actual gobierno, ¿no? No sé, no recuerdo haberlo visto, un recorte tan profundo, ¿no? Y bueno, y no es obviamente inocente, ¿no? La cultura es nuestra memoria, nuestra identidad, es la forma de hacer pensar, de entender realidades desde otros lugares y bueno, acallarla, bueno, no es un mecanismo, digo, ya se quiso hacer obviamente en otras épocas, fue lo primero que se cercenó y bueno, eso, pienso que sí, que con respecto a gobiernos anteriores, este parece que por lo menos el que tiene intencionalidad de profundizar una política de total destrucción de la cultura, ¿no? Sin mucha, no sé, bastante a viva voz, quiero decir, ¿no? Claro, o sea, sí. por dichos mismos del actual presidente. Así que, ¿qué decirte? Claro. Bien, ¿qué respuestas hay ante todo esto? Entiendo que, bueno, se están llevando a cabo movilizaciones y demás. ¿Vos estás participando de alguna? Bueno, sosteniendo ya los cafecitos y demás para poder salir al ruedo con Ricardo III. Ahora pasá las redes, por favor, aprovechemos el espacio para quienes estén escuchando, vayan ahí a colaborar de alguna forma para que vuelvan a los escenarios, al teatro. Pero bueno, también tal vez si querés compartir un poco esto de bueno, cómo se está dando respuesta, ¿no? Ante estas arremetidas del gobierno nacional en contra de la cultura en la actualidad. Sí, yo estoy siendo participante de las movilizaciones, pero bueno, también lo que se está llevando a cabo son asambleas permanentes de sectores de cultura. Para nosotros es muy importante como organizarnos, ¿no? Ahora hacemos un bloque que es Unidos por la Cultura, pero también, bueno, sectorialmente, ¿no? Se van armando distintos espacios de asambleas permanentes para bueno, ir pensando un plan de lucha en términos de esto, ¿no? De la defensa, en realidad, de la cultura y de lo que es nuestro trabajo, ¿no? La cultura es un trabajo. Y así que en eso estamos. Sí, bueno, hoy particularmente es un momento importante para estar muy atentos y atentas. Bueno, actualmente hay gente, por supuesto, en el Congreso. Yo, por ejemplo, ahora iba a participar en algún ruidazo que se propone a partir de las 20 horas, porque, bueno, también los que estamos en provincia a veces es como muy difícil acercarnos todo el tiempo al epicentro, digamos, y porque también me parece importante bancar en todos, ¿no? Los bares, digo, te hablaba de esto de lo federal y bueno, lo extiendo también a esto, ¿no? A que se pueda ver en todos los lugares, bueno, los movimientos de quienes no estamos de acuerdo y quienes no es que no queremos dejar gobernar y todas esas cosas que se dicen, sino que lo que queremos es que se gobierne no por facultades, por delegación de facultades, sí. Sino en forma democrática y a través del Congreso, ¿no? Bueno, hay una ley que está por ser aprobada muy grave y bueno, nada, peleando para que realmente se reflexione y se piense, ¿no? Sobre las consecuencias de la aplicación de esa ley y del DNU anterior. Claro. Bueno, Luciana, por último, pedirte que pases las redes de Ricardo III para quienes están escuchando. Hay un video muy gracioso que compartí en estos días de la frase, tienen que ir, para ver la frase de la obra, así que bueno, vayan ahí, comentá un poquito sobre las redes, por fin.
Bueno, en Instagram estamos como ricardo3.obra. En Facebook también, creo que estamos como Ricardo 3, pero ahí sí con los palitos, Sí. Shakespeare otra vez. Y bueno, sí, les invitamos a seguirnos, ahí está la propuesta también y el link a lo de los cafecitos, que bueno, es una colaboración de el cafecito es 1.000 pesos, cada uno paga la cantidad de cafecitos que quiera. Y bueno, y pues invitarles a partir del 1 de marzo a Ítaca Complejo Teatral, que es un teatro precioso en la zona del Magro, y que vamos a estar ahí todos los viernes a las 21 horas con Ricardo Tercero, que es un obrón. No lo digo porque trabajo ahí, sino porque de verdad es un obrón y muy necesario. Así que bueno, esperamos el acompañamiento de todos. Perfecto, bueno, un beso grande, Luciana, nos estamos viendo pronto. Espero que, bueno, verte ahí en tu próxima obra y bueno, saludos a todo el equipo de